Bienvenidos amigos a las Potro Noticias, esta sección donde les traemos las noticias más relevantes de los Potros de Hierro del Atlante. Y bueno, el día de ayer, el Club Atlante a través de sus redes sociales anunció las bajas de 4 futbolistas de cara al siguiente torneo. Ya entramos a este periodo de fichajes en donde se va a ver muchas posibles bajas, muchos rumores sobre algunos fichajes y demás cuestiones. Bueno, los futbolistas que terminan saliendo de la institución son Rodrigo de Dios, Paul Galván, Elvis Sousa y Nico Forastiero. Vamos a ver sus estadísticas. La primera es la de Rodrigo de Dios, futbolista nacido en 1999, 25 años, originario del Distrito Federal. Eh, este futbolista que en su último torneo no registró ningún partido jugado, un poco Un poco triste, la verdad, que se termine marchando así de la institución. No tuvo ningún partido ni en el último torneo y que yo recuerde en torneos anteriores tampoco había tenido mucha participación. El siguiente es el de Mauricio Galván, este futbolista que llegó procedente del Atlético Morelia, de 25 años, nacido en Ecatepec de Morelos, jugó 11 partidos en el Clausura 2025, un total de 226 minutos, y en el Apertura 2024 jugó 7 partidos y un total de 121 minutos. Eh, Futbolista con mucho talento, mucho buen juego de pies, que se termina yendo de la institución nuevamente. Recordemos, esta es su segunda etapa con el Atlante. Se termina marchando al final de cuentas. Y bueno, no le pudimos ver mucho juego a Paul Galván por X cuestiones. También tenía una competencia muy férrea como lo es pues Javier Ibarra. Entonces al final se termina marchando Paul Galván. Otra de las bajas es la de Nico Forastiero, portero argentino de Buenos Aires, 26 años de edad. Este portero eh, que generó mucho debate entre la afición azulgrana por su performance, su nivel de juego. En el último torneo jugó 14 partidos, los 14 como titular, un total de 1260 minutos. Mientras que en la Apertura 2024 solo jugó un partido y registró 20 minutos. Como les comento, un portero que generaba mucho debate entre la afición azulgrana por su nivel de juego, por sus salidas en tiros de esquina o jugadas a balón parado. Siempre se le veía muy dudoso al momento de salir. Y bueno, al final se termina marchando del equipo. Esperemos que pues le vaya bien en sus futuros proyectos. Un, tenía un puesto que tenía mucha expectativa, más después de la salida del Gansito Hernández. Tenía un hueco enorme que cubrir y al final se termina yendo este futbolista. Otra de las bajas es la de Elvis Sousa, futbolista de 32 años de edad, procedente de Maranhão, Brasil. Este futbolista brasileño que en su último torneo jugó 13 partidos, 10 como titular, 848 minutos jugados, mientras que en la apertura jugó 13 partidos, 12 como titular, 1031 minutos e hizo un gol. Una de las bajas más sensibles en defensa de cara al siguiente torneo, sobre todo por lo que te podía aportar tal vez anímicamente dentro del campo. Se le veía muchas veces en el momento en el que se reunían todos los futbolistas antes de empezar el partido. Él era el que tomaba la estafeta de capitán, era el que daba las palabras de aliento a los futbolistas. Y al final se termina yendo un futbolista que realmente, o en lo personal, yo considero que vino de más a menos. En el último torneo se le veía ya un poco perdido, se perdía las marcas, perdía la espalda. Hubo partidos en donde se le veía la velocidad también ya no le, tal vez el físico ya no era el mismo, pero era un futbolista que sentía la camiseta y sentía muy bien los colores. Al final se termina yendo el Bisouza después de 5 años en la institución, un gran futbolista que rindió muy bien y lo hizo de gran manera en el tiempo en el que estuvo. Hay que decir que también ya había perdido la titularidad contra Paco Reyes y al final eso es, pues bueno,
quiere decir que ya no estaba dando su mejor nivel dentro del terreno de juego. Y bueno, ya para terminar el tema de las bajas, según información del ñe de la segunda, el Atlante tiene planeadas presuntamente otras 3 salidas de futbolistas, entonces estaremos atentos a lo que se hable en los próximos días en cuanto a los rumores de fichajes y salidas del equipo. Y bueno, pasemos ahora con los posibles fichajes y rumores que se están compartiendo a través de las redes sociales. Uno de los posibles rumores es el de... Bueno, antes de empezar con los rumores, hay que ver qué áreas son las que debe de reforzar el equipo, el Atlante. Y en lo personal, hay las posiciones que se deben de reforzar. Es todo el campo, la portería, la defensa, la media y la delantera. Y ahorita les voy a explicar por qué lo considero así. En la portería obviamente se debe de reforzar por... Se debe reforzar por la salida de Nico Frastiero. Nos quedamos sin un portero tal vez de... que tenga minutos jugados. Tendríamos en la portería se quedaría Víctor Mendoza, Marco Millán y Alfredo Cabañas, que en los últimos torneos, en el torneo pasado no jugaron, no tuvieron mucha actividad o no jugaron de plano. Entonces, uno de los posibles fichajes que se está hablando es el de Gabino Espinosa, portero del Celaya, 34 años de edad, nacido en Sonora, México, eh, y como les comento actualmente está en Celaya. En su último torneo, si bien no jugó en el Apertura 2024, registró 9 partidos jugados para un total de 759 minutos jugados. Un portero de mucha experiencia y pues bueno, de mucha experiencia y de mucha jerarquía. Como les comento, en el último torneo no jugó, pero porque tenía la competencia de Humberto el Gancito Hernández, entonces una competencia muy, muy fuerte. Este es, creo que el rumor más fuerte que hay dentro de lo que se está hablando en cuanto a fichajes en el Atlante. Otra de las zonas a reforzar, como les comento, es la defensa. Tras la salida del Sousa, nos quedamos sin un defensa de recambio. Tenemos entonces que Villanueva y Paco Reyes serían los titulares. Nos quedaríamos con solamente Pedro Martínez como un posible recambio, a menos. Bueno, no, es que sí, iba a decir que a menos que pasáramos a Paco Reyes, a Armando Escobar como central, pero sí no, él no es defensa central, es lateral. Hacer esa reconversión creo que sería un tanto perjudicial. Entonces sí, solo tenemos un defensa central nominal como lo es Pedro Martínez. Es una de las prioridades que hay que reforzar, la defensa central. En cuanto al medio campo, una de las zonas también a reforzar vendría siendo tal vez la baja que sufrimos con Paul Galván. Traer un futbolista que tenga unas características parecidas a las de Javier Ibarra, que sepa controlar el balón, que sepa ver los espacios, ver los huecos. Tenemos a Javier Ibarra y al Hobbit Bermúdez. Hobbit Bermúdez todavía está en su proceso de rehabilitación. Entonces solo tenemos a Javier Ibarra. Pero cuando no contemos con él, realmente no hay un futbolista que sepa jugar así, que sepa mantener los tiempos del partido, que sepa controlarlo, que sepa buscar esos espacios, buscar esos huecos y así generar las jugadas. Es una de las prioridades también a reforzar, junto con tal vez las bandas. Eh, Tenemos por bandas a Edgar Jiménez y a Ronaldo González como los titulares. De recambio tenemos a Jefferson Tenorio, Adrián Sánchez, que he de decirlo, Adrián Sánchez ha jugado bien y a Jefferson Tenorio no se le ha dado la oportunidad realmente de jugar. Entonces es también una de las zonas que hay que reforzar o darle la oportunidad a Jefferson Tenorio y también a Adrián Sánchez, como les comento. No han jugado mucho, no han tenido mucha participación en el último torneo. Hay que darle más juego a estos muchachos. También a Santiago Márquez, el hijo de Rafa Márquez, que no sabemos si va a quedarse en el club o va a salir. Y si se va a quedar, pues también darle minutos. Junto con Jesús Hernández, uno de los futbolistas que llegó el torneo pasado. También hay que darle más minutos de juego. Y bueno, yo creo que eso sería lo que habría que reforzar.
tal vez reforzar la contención no sería una prioridad, ya que tenemos a Eric Cantú y a Jardim Mesa que está lesionado y ambos pueden hacer un gran trabajo. También está Leo Mejía, que puede fungir como mediocampista de recuperación. Entonces siento que el mediocentro defensivo no es una de las prioridades. Y ya por último, otra de las zonas que hay que reforzar sí o sí es la delantera. Tanto Vladimir Modagrega como Rafael Durán dieron un torneo muy bueno, sí, pero como les comento, solo tenemos estos dos delanteros para, para el siguiente torneo. Solo Moragrega y Rafael Durán. Si llegamos a tener alguna lesión, ojalá y no se dé, no tendríamos a un futbolista que sea el recambio de ellos o algún futbolista de jerarquía. Tendríamos tal vez algún canterano, algún futbolista de ese estilo, algún canterano que, que sea el recambio, pero en sí creo que se necesitaría algún futbolista de más envergadura, un poco con más de trayectoria, para que sea el cambio de Vladimir Moragrega y Rafael Durán. Y pues bueno, no se han hablado de algún futbolista además de Gabino Espinosa, como les comento, no se ha hablado de algún otro fichaje. En cuanto comience a haber algún rumor, lo vamos a traer aquí al canal. Y bueno, ya sin nada más que comentar, estas serían las noticias, rumores y zonas que reforzar o que debe de reforzar el Atlante de cara al siguiente torneo. Tal vez otra de las zonas que hay que reforzar sería la dirección técnica, traer a algún otro entrenador. Pero bueno, eso ya es mucho, mucho pedir, ¿no? Es, l- Al final Miguel de Jesús Fuentes se va a quedar en el equipo. Veremos, solo el tiempo dirá si es una decisión acertada o es un error. En lo personal me hubiera gustado que hubiera salido. El último torneo que hizo, sí, más allá del segundo lugar, sí, muy bueno, pero te terminas siguiendo en cuartos de final. Atlante no se puede permitir irse en cuartos de final. Atlante está para competir siempre y estar ya sea en una semifinal o en una final. Si no llegaste a ninguna de esas instancias, es un fracaso completamente. No te puedes permitir irte en cuartos de final. Así tal cual. Y por mucho menos corrieron al Borita Alcanta, que había sido campeón en su primer torneo. Entonces, como les comento, ya solo el tiempo dirá si dejar a Miguel Fuentes es una buena idea o no. Solo el tiempo lo dirá. Y bueno, ya sin nada más que decir, nos estamos escuchando en la siguiente. Hasta la próxima.